¿Alguna vez has pensado en cómo Dios puede transformar errores en propósitos? Hoy exploraremos la historia de Salomón, el hijo del rey David, cuya vida nos enseña sobre redención, propósito y el plan divino. El origen y nacimiento de Salomón, una historia de redención y propósito divino. Introducción, un contexto de esperanza. Salomón es una de las figuras más fascinantes de la Biblia, conocido por su sabiduría, riqueza y su papel fundamental en la construcción del Templo de Jerusalén. Sin embargo, antes de convertirse en un gran rey, su historia comienza con una poderosa lección de redención, propósito y gracia divina. Imagina nacer en un contexto que combina arrepentimiento y esperanza, en una familia marcada por desafíos, pero también por promesas divinas. Así fue la llegada de Salomón al mundo, un testimonio vivo de que Dios puede transformar errores en caminos de victoria. Un pasado doloroso, contexto histórico y familiar. La historia de Salomón está profundamente conectada con la vida de sus padres, David y Betsabé, cuya unión comenzó de manera trágica. David, conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, enfrentó un momento de debilidad moral. Cometió adulterio con Betsabé y, para encubrir su pecado, orquestó la muerte de su esposo, Urías, un soldado leal. Este episodio trajo consecuencias dolorosas. El primer hijo de la pareja murió, como se relata en 2 Samuel 12, 15-23, pero fue en este momento de pérdida cuando David se volvió a Dios con un genuino arrepentimiento. En su infinita misericordia, Dios les concedió una nueva oportunidad. Salomón nació como un símbolo de restauración y perdón, representando que, incluso frente a los errores más graves, Dios puede reescribir historias. Esta parte de la vida de Salomón nos enseña que, a pesar de nuestras fallas, Dios tiene el poder de transformar el dolor en propósito. Su nacimiento fue una señal clara de que el plan de Dios para Israel continuaría, independientemente de las debilidades humanas. El significado de su nombre, paz y favor divino. El nombre dado a este niño especial fue Salomón, derivado del hebreo Salom, que significa paz. Esta elección no fue al azar. Después de años de guerras y conflictos, David sabía que su hijo estaba destinado a liderar una nueva era de estabilidad y prosperidad para Israel. Además, Dios le dio un segundo nombre, Jedidías, que significa amado del Señor, 2 Samuel 12, 24-25. Este nombre, dado directamente por Dios, destacó el amor y cuidado especial que él tenía por Salomón. Ambos nombres son más que simples designaciones, reflejan el propósito divino de Salomón. Estaba llamado a ser un gobernante de paz, guiado por el amor y favor de Dios. Salomón, elegido para una gran misión. Desde el principio, Salomón fue escogido para un propósito especial. En 1 Crónicas 28, 5-6, David comparte la revelación de que Dios lo designó como su sucesor en el trono de Israel y como el encargado de construir el templo del Señor. La construcción del templo era un proyecto grandioso, un sueño de David que Dios reservó para Salomón. ¿La razón? Salomón representaba una nueva etapa, un tiempo de paz y estabilidad, necesario para realizar una obra de tal magnitud. David, un hombre de guerra, allanó el camino, pero Salomón, un hombre de paz, fue el instrumento que Dios eligió para concretar este plan. Esto nos enseña que, muchas veces, los propósitos de Dios para nuestras vidas pueden diferir de lo que imaginamos, pero siempre se alinean con el tiempo y la voluntad perfectos de Dios. Evidencias bíblicas del propósito divino de Salomón. 1-2 Samuel 12, 24-25. Después de la pérdida de su primer hijo con Betsabé, David encontró consuelo en Dios. Salomón nació como un símbolo de restauración, y el amor de Dios por él fue declarado cuando el Señor lo llamó Jedidías. 2-1 Crónicas 28, 5-6. Dios confirma que Salomón sería el sucesor de David y el responsable de construir el templo, mostrando que su vida estaba predestinada para cumplir un plan grandioso y asegurar la prosperidad del reino de Israel. 3-1 Reyes 3, 5-13. Ya como rey, Salomón tuvo un encuentro especial con Dios en un sueño. Dios le ofreció cualquier cosa que deseara, y Salomón pidió sabiduría para gobernar. Dios no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y honor, consolidándolo como uno de los reyes más grandes de Israel. Lecciones para nosotros hoy. La historia del nacimiento de Salomón nos deja profundas enseñanzas. La redención es posible. Los errores más graves pueden ser transformados por Dios en propósitos mayores, siempre que haya un arrepentimiento sincero. Dios ve más allá del pasado. Salomón nació en circunstancias complicadas, pero Dios vio en él un futuro brillante.
Esto nos recuerda que Dios no se enfoca en nuestro pasado, sino en lo que podemos llegar a ser bajo su guía. Cada persona tiene un propósito único. Desde el inicio, Salomón fue elegido para cumplir una misión que nadie más podía realizar. Su vida nos inspira a buscar nuestro propio llamado y caminar según los planes de Dios. Reflexión final. ¿Crees que Dios puede usar tus errores para realizar algo grandioso? ¿Recuerdas algún momento en tu vida en el que sentiste la mano de Dios transformando una situación difícil? Piensa en estas preguntas y, si te sientes cómodo, comparte tu experiencia en los comentarios. Esta historia nos recuerda que Dios siempre tiene un plan, incluso en medio de nuestros desafíos más grandes. La vida de Salomón es un ejemplo poderoso de cómo el arrepentimiento y la gracia divina pueden convertir el fracaso en victoria y propósito eterno.